Entre la música y la salud, con el doctor Rodolfo Pereira. Sí, amigo, @doctor.tróvilo, ahí estamos en Instagram y también estamos en YouTube, canal de TV, donde pueda usted, va a ver el podcast de los programas, pueden repetirlo, pueden reescucharlo. El canal se llama Entre la música y la salud, como el programa. Bueno, nuestra invitada de hoy, como les dije al principio, aquellos que nos sintonizan, es la doctora Soledad Coletti, quien es médico nefrólogo, especialista de la Guerra Méndez. Y es un honor, Soledad, y gracias por el tiempo, porque sé que estabas en unas tareas de fotografía en la Guerra Méndez. Gracias por la invitación. No, encantado. Para mí es un placer estar aquí. A mí me encanta la radio, ¿sabes? Gracias. Y sabemos, no sabemos, es inimaginable hasta dónde podemos llegar con la radio. Claro. Y por eso es la idea de que hoy conversemos contigo sobre esto, que todo el mundo le tiene como cierto temor cuando le nombran a uno nefrólogo. ¡Ay, papá! Sí. Insuficiencia Casi renal. que le llaman al coco. Ya llamaron, ahí viene el coco. ¿Qué es la insuficiencia renal crónica? Mira, antes de contestar esa pregunta directamente, te voy a decir que la enfermedad renal crónica, como realmente es su nominación, es una enfermedad de gran interés en el campo de la salud pública, puesto que ataca a una gran cantidad de personas. Se dice que actualmente podemos tener 850 millones en el mundo con enfermedad renal crónica diagnosticada. ¿Ok? Porque es la clásica imagen del iceberg con una punta, que es la que se ve, pero la parte sumergida no la conocemos. Ahora, uno siempre relaciona la enfermedad renal crónica con la vejez, con la edad, ¿o no? No. Las principales causas de enfermedad renal crónica son también enfermedades con una gran prevalencia a nivel mundial. Por eso lo importante de la prevención. Estas dos enfermedades son la diabetes, que cada día va en aumento, y la hipertensión arterial, que también ha ido en aumento. Por diferentes factores, por los hábitos de vida, por el estrés con de la vida moderna, sobre todo eso. Y no olvidar, porque esos son los factores de riesgo que uno puede en tal caso intervenir o modificar. Okay. Pero no olvidemos que la tendencia familiar de ambas, tanto de diabetes como de hipertensión, están presentes. O sea, el carácter familiar con que se presentan. Entonces, son factores de riesgo que no podemos modificar. Lo mismo la edad, la raza. Se dice que la enfermedad renal crónica está presente en unas razas más que en otras, por ejemplo, en la raza negra, en el afroamericano, incluso en los hispanos, con origen latino. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver, cuando hablamos con una persona sobre prevención de enfermedad renal, lo que tenemos es que sopesar, como les digo yo siempre a los pacientes en la consulta, a ver cuántos números de la rifa tienes. ¿Ok? Los que heredaste y los que tú has ido adquiriendo. Y las enfermedades que puedas tener. Que puedas tener, que son ya bien definidos, o sea, su incidencia sobre el desarrollo de enfermedad renal crónica. Ahora, estás hablando de enfermedad renal crónica, disculpa Soledad, pero también hemos oído enfermedad renal aguda. Sí, la enfermedad renal puede ser aguda o crónica. La aguda viene dada por situaciones, como su nombre lo dice, se va a presentar en forma repentina. Generalmente ocurre por situaciones donde hay un bajo gasto, ¿verdad? Producto de enfermedades cardíacas, producto de deshidratación. Se está viendo por el uso de estatinas. O sea, está descrita la rhabdomiólisis o destrucción de fibras musculares que van a crear un aporte masivo de globina al riñón y va a causar una gran toxicidad. Entonces puede dar una insuficiencia renal aguda. ¿Y los antiinflamatorios no esteroideos? No, el ejercicio extremo. En la consulta a pacientes con rhabdomiólisis, porque se tiran 3 días de ejercicio, de entrenamiento, de spinning, se deshidratan y aparte de eso crean destrucción de sus fibras musculares. Entonces llegan a tener necesidad de diálisis para poder superar esa situación aguda. ¿Y sigue siendo aguda? Y sigue siendo aguda. O sea, el aguda es que pasa y se recupera sin ninguna secuela. Sin dejar secuela.
Muchas veces estos pacientes en esas circunstancias necesitan terapia sustitutiva, apoyo dialítico, pero en 1 o 2 meses ellos con seguridad recuperan su función renal, por supuesto. Todo va a depender de las condiciones de sus riñones previos a este evento. ¿Okay? Ahora, Soledad, ¿cuáles son esos síntomas porque habíamos hablado de que hay una referencia tardía a la consulta de nefrólogo? ¿Cuáles son esos síntomas de alarma? Lo que pasa es que la enfermedad renal es progresiva y mientras progresa es silenciosa. Total, ella nos da alarma a menos que... Y no hay nada, ningún examen que uno puede hacerse, mira, así como un perfil de laboratorio. En un momento determinado, pero a menos que el paciente tenga un sangramiento en la orina, como conocemos que es la hematuria, que por supuesto es muy escandalosa y los obliga a consultar. ¿Okay? Lo otro es la presencia de cálculos renales, que es muy frecuente también en nuestra sociedad, pero ellos pueden causar una insuficiencia renal aguda porque sería de tipo obstructivo. Resolviendo la parte obstructiva, ese paciente también recupera su función renal totalmente. Y tenemos también las infecciones urinarias, la alta ingesta de nefrotóxicos como lo es el ibuprofeno, que ahora para todo es el ibuprofeno. Y no solamente que para todo, para cualquier tipo de dolor, para bajar la fiebre. Pero es que no se puede tomar ni uno. Lo venden en todas partes, hasta en las panaderías te venden un ibuprofeno. Total, pero digo yo, ¿tiene un límite no sobrepasarse una dosis diaria? No, ¿O depende también de la susceptibilidad metabólica del paciente? Eso va a depender sobre todo de el largo tiempo de ingesta y la idiosincrasia del paciente. ¿Y la dosis? Sí, ¿qué dosis recomendarías tú? Dosis dependiente. Eso depende, más bien, es una toxicidad sostenida en el tiempo, pero no a todo el mundo le va a causar ese problema. Hay, como te dije, la idiosincrasia. Hay unos pacientes que van a ser más susceptibles de desarrollar una nefrotoxicidad por un antiinflamatorio no esteroideo, que es al grupo farmacológico al que pertenece el ibuprofeno, y a otros no. Pero hay que tener la información y, por supuesto, con ello la cautela. No debe tomarse con frecuencia. Por ejemplo, en el caso de las pacientes femeninas con el asunto del dolor menstrual, lo pueden hacer, lo hacen, pero ¿cuántos días al mes? Unos 2-3 días, cada 8 horas, y una vez que ellas pasan su evento menstrual, ya no tienen la necesidad. El problema es aquellos pacientes portadores de enfermedades sistémicas como artritis, pacientes de edad avanzada, que ya aparte de que hay un envejecimiento de sus vasos arteriales, de sus arterias, o sea, con la consecuente nefroangioesclerosis, que es como se denomina ese envejecimiento arterial, para llamarlo de una manera, tienen problemas de cadera, tienen problemas de artrosis de columna cervical. Entonces son pacientes que van a estar constantemente tomando ese tipo de antiinflamatorios y analgésicos. Se van a juntar todos esos factores y pueden tener un evento agudo o desarrollar enfermedad renal crónica. O sea, la idea sería no utilizar el ibuprofeno. Igualmente, muchos médicos solicitamos estudios contrastados, ¿ok? Porque son un material diagnóstico importante en determinadas enfermedades, pero tenemos que tener presente que la condición previa de ese paciente es su edad y el grave riesgo de toxicidad por los medios de contraste, especialmente los contrastes yodados. Eso es otra cuestión que tenemos que tener ahí también tiene que ver lo que decías de la idiosincrasia, la susceptibilidad. Claro, habrá pacientes que la presentarán con seguridad. Por ejemplo, el paciente diabético se dice que tiene un alto riesgo de desarrollar nefropatía por contraste. Claro, es una población que en un momento determinado de su vida va a necesitar una arteriografía, bien sea arteriografía coronaria, arteriografía de miembros inferiores, porque ya la enfermedad per se lo va a llevar a presentar enfermedades que requieran medios diagnósticos que usen contraste. Oye, ¿la gran mayoría de los pacientes de Soledad llega a tu consulta referidos por otros médicos o llegan por toda esta patología que estás hablando? Como decía antes, como ella es silenciosa, muchas veces el paciente presenta una anemia y ellos no saben por qué se van al hematólogo. El hematólogo evidencia que es una anemia de origen renal, porque en la anemia de origen renal
se da no por deficiencia de factores hematopoyéticos como el hierro, el ácido fólico, la vitamina B12. Ella se da por una deficiencia de una hormona que produce el riñón, que se llama eritropoyetina. Por supuesto, ese paciente puede pasarse toda la vida tomando antianémicos, pero no va a mejorar. En ese tiempo va a desencadenar ya síntomas de uremia. O sea, la recomendación es que una anemia no explicada o no demostrada, habría que descartar una causa renal. Una anemia que, claro, por supuesto, a los médicos que nos están escuchando van a entender los términos, que es una anemia normocítica normocrómica. Esa es una anemia probablemente de origen renal. ¿Ok? Pero así llega el paciente, referido por hematólogo. También llegan pacientes referidos por cardiología, por ejemplo. Entonces, porque van a recibir un cateterismo, se les va a hacer un cateterismo. Entonces los cardiólogos lo refieren para que hagamos un estudio previo de la función renal y midamos el riesgo-beneficio del estudio con contraste. O sea, que todo paciente que se va a hacer un estudio con contraste debe tener una evaluación por nefrología. Sí, debe tenerla. Fíjate que estamos aprendiendo cosas que probablemente debe tenerla no. Porque hay factores previos que hay que tener en cuenta. Okay. Y otros factores antes y después de la administración del contraste para prevenir esa nefrotoxicidad. Amigos, estamos conversando con nuestra invitada especial de hoy, pero qué grato escuchar tan divino que como hablas, Soledad. Pero no, aparte de ser una información muy importante. Sí, lo que está un poco desordenada, pero voy a tratar de enderezarme un poquito ahora en el otro. Porque hemos tenido desorden. Bueno, a nuestra invitada especial, la doctora Soledad Coletti, que es médico nefrólogo especialista de la Guerra Méndez. Estamos hablando sobre la enfermedad renal crónica, sus resistencia a ir a la consulta, sus factores de riesgo, los factores de riesgo modificables. Estamos hablando del uso de medicamentos nefrotóxicos que pueden dañar al riñón, algunos tipos de otro nefrotóxico que pueden de alguna manera afectar y dar lo que Soledad ha definido como la enfermedad renal aguda. Al regreso vamos a hablar un poco sobre esa enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal, que fue una pregunta que te hice al principio, que era enfermedad renal. Ahí es donde vamos a enderezar todo este desorden de información, porque hay tanto que hablar, pareciera no, que pero es un tema bien amplio y tiene que ser de interés. Amigos, ya regresamos con nuestra invitada especial, la doctora Soledad Coletti. Bien, amigos, no se pierdan la segunda parte de esta interesante entrevista y suscríbase a nuestro canal Entre la Música y la Salud. Es muy importante la salud. El primer gran paso es aprender a escuchar tu cuerpo. Entérate qué debes hacer por tu bienestar integral. Escucha Entre la Música y la Salud.